12:48 de la mañana, y después de dejarles con ese apetito, pero bien creado, que nos ha hecho nuestro Javi Chozas, esas recetas maravillosas, vamos a hablar con una de las personas que más credibilidad ha tenido y tiene sobre el COVID. Ella es Margarita del Val. Buenos días, Margarita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julia? Un placer, como siempre, tenerte al otro lado. Algún día tienes que venirte al programa con nosotros y así pruebas los platos de Chozas y todo. Sabes que estás invitada. Efectivamente, quedaban hambre. Bueno, Margarita, estamos ya en otoño. Mucha gente nos preguntaba también al equipo de Estando Contigo, ¿cuándo vais a hablar con Margarita, que nos dé esos consejos ahora para la nueva estación? ¿Qué va a pasar este año? ¿Cómo tenemos que comportarnos? En primer lugar, Margarita, me gustaría pedirte un balance de cómo hemos terminado el verano. Pues lo hemos terminado con el periodo más largo de bajada de casos, eso está muy bien, y lo hemos terminado sobre todo con la mejor situación de vacunación que podíamos esperar, no solo por el porcentaje de personas que se han vacunado, sino sobre todo porque la campaña ha sido de muchísima calidad. Tenemos vacunados más del 98% de los grupos de alto riesgo, los mayores de 60 años. Y eso no lo han conseguido todos los países europeos y por eso nos tienen envidia. Lo importante es la vacunación de calidad, cómo se han vacunado esas personas. Y eso hay que darle gracias a la madurez, la sensatez, la responsabilidad de todos los españoles que nos hemos ido a vacunar, los pediatras que nos enseñaron desde pequeños a confiar en las vacunas, todo el sistema sanitario que se ha volcado para hacer 100 veces más vacunaciones de las que hacía antes en cualquier año normal. Bueno, todo hemos colaborado y la verdad es que estamos en una situación muy buena. Pues me encanta empezar, Margarita, ¿verdad?, con este optimismo y positividad, porque sabes que hemos tenido muchos momentos a lo largo de estos casi 2 años que era difícil poner un punto positivo a la situación. Estamos partiendo de un buen momento, vamos con buen pie, y ahora nos dicen que tenemos que ponernos una tercera dosis, sobre todo para las personas a partir de 70 años. ¿A ti qué te parece, Margarita? Bueno, la Agencia Europea del Medicamento ha autorizado que se pueda poner una tercera dosis, pero eso no quiere decir que nos la tengamos que poner. Igualmente, hay muchos medicamentos autorizados para alguna dolencia en particular y no te ponen todos. Se elige cuál es el que es mejor en cada momento y para qué población. Bueno, ahora mismo no hay evidencia en ningún caso, en ninguna franja de población, en ningún grupo de personas con alguna enfermedad crónica, salvo los muy profundamente inmunodeprimidos, de que no hayan prendido las vacunas. No hay ninguna evidencia que las vacunas no estén protegiendo todavía. Son vacunas mucho más potentes que la de la gripe, son vacunas tan buenas como aquellas de la infancia que no nos las volvemos a poner, de mayores. Son vacunas cuya situación inmunitaria, cuando lo hemos analizado desde la ciencia, nos dice que pueden durar muchos años y además es que están durando. O sea, no hay ninguna evidencia en la población a nivel clínico. ¿Cuál sería la evidencia? ¿Que hay más casos? No. La evidencia sería que personas vacunadas que antes estaban protegidas de la enfermedad grave, que no tenían muchos casos graves al principio recién vacunadas, pues que ahora empezase a haber más casos graves entre los vacunados que recién vacunados, ¿vale? Que al pasar el tiempo se notase. Y eso no se está notando en ninguna población. O sea, no nos tenemos que fijar en los casos, porque eso no es que falle la vacuna, simplemente que no protege de que nos infectemos con síntomas que no nos llevan al hospital, ¿no? Eso todavía, pues bueno, no hay razón para ponérsela. Con un exceso de precaución se está ofreciendo la vacuna, empezando por los más mayores, pero realmente, si acaso, hay que ponérsela a las personas que tienen el sistema inmunitario un poco débil, porque no en todos prende la vacuna. Y si se les da una tercera dosis, hay más probabilidad de que prenda en más de ellos. Entonces, tú, por ejemplo, ¿tú serías partidaria de que personas que tengan algún tipo de inmunodeprimidos deberían de consultarlo con su especialista antes de ponerse esa tercera dosis? Esas personas ya están en contacto con su especialista, les contactará su especialista muy probablemente. Si no están en contacto es que no son... Vamos a ver, ahora mismo este virus, para las personas que están vacunadas, este virus es como cualquier otra infección de las que hay alrededor e incluso más benigna. Es como si esto ya lo hubiésemos pasado de pequeños y estuviésemos inmunizados desde pequeños. Hay algunos que la enfermedad no se vuelve a pasar nunca y otros que la vuelves a pasar de una manera como un catarro, ¿no? Las respiratorias. Bueno, pues si hay alguien que tiene una vulnerabilidad, una sensibilidad especial a todo tipo de infecciones, esta también tendrá una vulnerabilidad especial. Esta será como las demás. Y entonces lo sabrá, ya le habrá dicho su médico, con mucho cuidado, etcétera, etcétera, lo sabrá y tendrá un médico que probablemente le ayude y le llame para la tercera dosis. No tenemos que irnos todos como locos a por una tercera dosis. Ahora mismo, igual que yo insisto en que estemos vacunados
el 98% de los de riesgo es muy importante para que todos los demás podamos ir volviendo más a la normalidad, para que no tengamos esa espada de Damocles. Ahora tenemos que vacunar a los países de más riesgo del resto del planeta para no tener nosotros la espada de Damocles de que, caramba, no podemos retomar el turismo, el comercio, los movimientos de personas, las relaciones internacionales, porque hay países que todavía no han logrado estabilizarse. Yo creo que tenemos que ir hacia eso. Esa tercera dosis debería de ir a esos países, ¿verdad, Margarita?, que todavía no están vacunados. Y sin embargo, nosotros insistir también, aquí ahora que estamos en Castilla-La Mancha, en que la gente se ponga la vacuna de la gripe. Es importante. Muchas personas que el año pasado se la pusieron por primera vez afirman y reconocen: he estado mejor que ningún año. Bueno, hemos estado bastantes mejor que ningún año porque han circulado menos los virus respiratorios con todas las medidas, pero es cierto que la vacuna ha sido una de las medidas que ha contribuido. La vacuna de la gripe está recomendada para una serie de grupos de riesgo, que se conocen cuáles son, la edad y una serie de enfermedades adicionales. Y claro que yo la recomiendo para las personas de esos grupos, igual que se ha recomendado otros años. Y se suele poner empieza la campaña a mitad de octubre, en noviembre, y dura un par de meses. Pero es muy importante otra vacuna que está recomendada para todas las personas mayores de 65 años, la del neumococo, exactamente. Esa vacuna es una vacuna, es muy buena esa vacuna. Y la enfermedad es bastante grave. Las enfermedades que pueden causar los neumococos, es una vacuna frente a 13 neumococos distintos. Las enfermedades que pueden causar son muy importantes y son bastante frecuentes. Así que esa también la recomiendo. Esa también la recomendamos. El año pasado, de hecho, la ponían en la pauta con la de la gripe, les administraban a la vez la del neumococo. Margarita. Pero esa, Julia, perdona, es solo una vez en la vida, que no nos queramos poner otra vez. Un año vale. Esa es muy buena. Pues esa queda apuntado por Margarita del Val y dicho. Y también nos preocupan los niños. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Los tenemos que vacunar o no los tenemos que vacunar? Es la otra pregunta que está ahora en el aire. Pues de nuevo llegará un momento en el cual la vacuna se apruebe también. Alguna de las vacunas, una tras otra, se aprueben también para niños. Y eso es importante, que estén aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento para que los poquísimos niños que la necesitan especialmente se la puedan poner. ¿Vale? ¿Y qué poquísimos niños son? Pues de nuevo son los niños que tienen algún tipo de inmunodeficiencia y que necesitan un apoyo adicional de una vacunación especial. Pero sabemos que en general los niños tienen muy poco riesgo con esta infección, con el coronavirus, y por lo tanto el beneficio para ellos de la vacunación empieza ya a estar cuestionable y ahora lo están valorando los pediatras. De nuevo, probablemente haríamos mejor, en lugar de hipervacunarnos los países europeos, en lugar de curar algo que ya está curado, empezar a donar las dosis, pero a un ritmo mucho más importante para poder proteger al resto del planeta. Hemos visto muy claramente que las vacunas son la solución. En España lo estamos viendo muy claro. Esto tiene que llegar a todo el mundo. No como con otros, por ejemplo, el tratamiento del SIDA. Los antirretrovirales han tardado muchísimos años en llegar a otros países con pocos recursos. Esto no puede ocurrir con esta pandemia. La vacuna tiene que llegar a toda velocidad. Toda velocidad que le demos es poca, o sea, todo impulso que le demos es poco. Tiene que llegar lo antes posible. Pues Margarita, yo ya termino contigo esta entrevista, pero sí que podemos quedarnos con que vamos a respirar, aunque tengamos mascarilla, más tranquilos de cara a este próximo invierno. Vamos a respirar más tranquilos, pero estamos entrando en el frío, Estamos entrando en el frío. El año pasado, por estos días, empezaban a subir poquito a poquito tímidamente los casos y tenemos que recordar que ahora sabemos mejor que antes que hay que ventilar, que hay que hacer lo menos posible en sitios aglomerados, en interiores. Tenemos ahora las pruebas de antígeno en la farmacia. Podemos ir a comprarlas cuando nos vayamos a juntar toda la familia, los amigos. Hay un arma nueva y recordar cómo empezaron las últimas oleadas. En julio del año pasado, cuando estábamos también con un evento masivo de contagio, que fue los temporeros de la agricultura en la franja entre Huesca y Lérida, malas condiciones de trabajo, malas condiciones de alojamiento y condiciones fantásticas para el contagio. Atención, cómo empezó este verano con eventos masivos muy favorables para el contagio en las vacaciones de fin de curso, en Mallorca y en otros sitios, y eso es lo que tenemos que evitar. Grandes actividades de mucho riesgo, que ya sabemos cuáles son, que nos desaten otra oleada. Pues Margarita del Val, un lujo como siempre tenerte en el programa. Un abrazo. Te esperamos un día por aquí. Un abrazo.